de ayer se informó la muerte del escritor Mario Vargas Llosa a los 89 años en Lima, Perú. Lo hicieron prácticamente todos sus familiares. Su hijo decía que murió rodeado de su familia, tranquilo, en Lima. Y bueno, se convierte, hay que decirlo, y trataré de ponerlo en esta dimensión. Era la década de los 60, unos jovencísimos escritores latinoamericanos deslumbraban por la manera en la que escribían. Y particularmente él, en la década de los 60 se convirtió, digamos, en el alumno estrella, en el alumno predilecto de todos. Decían, hay un escritor peruano que ha roto todas las convenciones. Ha escrito Los Cachorros, ha escrito Los Jefes, ha escrito una novela deslumbrante que se llama La ciudad y los perros. Y se acercaba tímidamente Gabriel García Márquez a pedirle consejos, o sea, decirle, oye, ¿cómo te sale natural? ¿Cómo escribes de manera natural esto que estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Escribía La Casa Verde y otra vez deslumbraba. En fin, había en medio de la década de los 60 voces desde Colombia, voces desde Argentina, desde Perú, desde México, creando literatura que no se hacía en ninguna parte del mundo y que, bueno, por ahí empezaban a llamarle a esto justamente como una explosión, el boom. Pero decían, y todos coincidían, que en el inicio del boom no había nadie como Mario Vargas Llosa. O sea, ese era el tamaño de Vargas Llosa, es decir, cómo es que está escribiendo en este nivel, en esta... Después llegó en el 71, 100 años de soledad. Y cambió un poco las cosas. Y cambió un poco las cosas. O sea, de pronto llegó Vargas Llosa a decirle a García Márquez, bueno, ¿y ahora tú cómo le hiciste? O sea, de verdad. Y cambió, y García Márquez se pone, digamos, por encima, sobre todo en lo popular de Mario Vargas Llosa, pero decían que él era el alumno modelo, el escritor modelo. Sí, y un entramado que va más allá de la pura literatura, ¿no? Digamos, al menos en ese momento eran muchas personas unidas, pensando, tejiendo redes regionales. Ojalá, ahora creo que lo vemos de otra manera, ¿no? Sí. Lo vemos con otros ojos, pues. Y bueno, han pasado 60 años de aquel movimiento. Insisto, ayer se anuncia la muerte de Mario Vargas Llosa y la verdad no puedo pensar en alguien más que nos dé esta dimensión que un queridísimo amigo de este programa, mi querido Adán Serret, Adán Ramírez Serret. Querido Adán, bienvenido, un gran crítico literario. ¿Cómo estás? Bien, Javier, pues triste por la noticia. Hola, Luciana, Hola. Muy buenos días. Triste, pero también, como dices, rememorar un momento en la historia de la literatura. Hace poco Leonardo Padura estuvo en México y dijo algo que me pareció fascinante. Dijo, cuando yo era joven, los bestsellers, los que más vendían, eran 4 señores que eran los mejores escritores del mundo, así como tuvimos a J.K. Rowling últimamente con Harry Potter, o el autor de Game of Thrones, que son los que venden muchísimos libros, y en algún momento fueron personas como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Y entre ellos, creo, entre estos monstruos literarios, Mario Vargas Llosa resalta, además de por su calidad literaria, claro, está Cien años de soledad, Rayuela, La muerte de Artemio Cruz, de estos sus congéneres, pero creo que Vargas Llosa se me hace un escritor muy extraño, Javier y Luciana, porque tiene muchísimas novelas buenas. Eso no es usual. Es alguien que desde los 23 años escribe Los Cachorros y podemos irnos desde los años 60 hasta 1900, hasta el año 2000, que saca La fiesta del chivo, y son miles, al menos 20 novelas maravillosas y de diferentes géneros. Entonces, creo que pone Mario Vargas Llosa la literatura latinoamericana, la hace universal en muchos sentidos, ¿no? Hablando muchas veces de su propio Perú, ¿no? En Conversación en la Catedral, de repente yendo a Brasil y escribiendo La guerra del fin del mundo sobre Canudos, también haciendo novelas autobiográficas que decías como La ciudad y los perros, pero también de repente novelas de dictador como esta de Trujillo en República Dominicana sobre la fiesta del chivo. Así que es un autor con muchos momentos que además, por ejemplo, tiene literatura erótica en El elogio de la madrastra, tiene libros brutalmente divertidos como Los cuadernos de Don Rigoberto, que es una segunda parte de esa genealogía, y también tiene libros muy divertidos como La tía Julia y el escribidor, o Pantaleón y las visitadoras. Preguntarte, Dan, digamos, Sí. este recorrido que hace, porque no solo tiene una cantidad enorme de novelas buenas, sino
muy disímiles entre sí y parece muy relacionado también con el recorrido que él mismo hace, ¿no? O sea, que su persona, que su figura, que su participación en la vida pública va cambiando y su literatura también. Claro, un autor últimamente polémico por naturaleza. Bueno, en México tiene unas frases importantes como la del PRI, que es la dictadura perfecta, que ahí le molestó muchísimo a Octavio Paz en el momento. Sí, no por el PRI la dictadura perfecta, sino porque en esta misma conversación decía, el PRI lo que ha hecho con la parte intelectual es comprarlos. Claro. Lo que ha hecho el PRI es apapachar a los intelectuales en México y los ha hecho suyos, les ha dado nombramientos en otros países, les ha pagado reportes, y Octavio Paz está con los brazos cruzados, Sí, sin creerlo, lo como que volteando escuchaba. a ver de un lado a otro diciendo, mira lo que está diciendo este joven. Porque aparte, yo creo que era otra palabra más que joven. Pero, Sí. pero vaya, también, o sea, a finales de los... O sea, justo en los 80 también una parte muy política. Claro, muy polémico ahí. Vargas Llosa siempre fue de los más jóvenes de su generación. Bueno, es el último que queda. Hay que subrayar muchísimo esto. Estamos en un momento histórico. En 2025 acaba de morir el último gran escritor latinoamericano que ha habido. Y yo creo que, sin ser para nada negativo o pesimista, creo que no nos va a tocar un autor otro de ese tamaño como Mario Vargas Llosa. Pero con respecto a lo que decías, Luciana, creo que Mario Vargas Llosa demuestra algo que es bellísimo, y es que es un hombre con muchísimo talento. Es decir, él por sí mismo es un joven genio, como decía Risco ahorita, el alumno perfecto, pero además de su gran talento tiene la capacidad de estudiar profundamente todos los temas, hacerlos exhaustivos para hacer novelas totales, ¿no? Esta de La Guerra del Fin del Mundo, por ejemplo, es una novela donde él se va, estudia en Canudos y sabe todo de este personaje mesiánico que hay en Brasil, y todo ese fenómeno que sucede lo documenta de una forma espectacular. Y otra cosa que me parece increíble de Mario Vargas Llosa, y eso lo podemos descubrir en sus columnas en el periódico, es que seguía leyendo mucho a los jóvenes. Era una persona con muchas ganas de saber qué estaba pasando en la literatura. Y fíjense, nada más y nada menos, él ya es un escritor consagrado, Mario Vargas Llosa, ya tiene grandes novelas, La Casa Verde, La Ciudad y los Perros, y sale una novela que se llamó 100 años de soledad, y él dice, momento, dice Mario Vargas Llosa, algo cambió en nuestra literatura, esto es un milagro, y escribe el libro Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, de más de 600 páginas, analizando a García Márquez, y un deicidio es alguien que mata a Dios. Para Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad es un texto como la Biblia, o incluso más poderoso, en donde Gabriel García Márquez mata a Dios de la forma en cómo narra y vuelve a contar el mundo. Es decir, creo que esa es una lección profunda de Mario Vargas Llosa. Como dice Juan Villoro, me parece que a los escritores les gustaría ser únicos en su especie, que no hubiera otro escritor, y porque la megalomanía, el ego de un escritor siempre es grande. Y contrariamente a eso, no porque fuera una persona humilde precisamente Mario Vargas Llosa, sino decir, aquí hay un momento genial de un autor deslumbrante y me pongo a estudiarlo porque quiero saber cómo lo logra, cómo logra hacer esto que llama Mario Vargas Llosa las mudas del narrador, cómo el narrador tiene la capacidad para hacer que Remedios la Bella le creamos que se va hacia el cielo, ¿no? En algún momento él no se acerca a ese realismo mágico, un escritor en ese sentido muy realista, pero como decimos, con muchos registros, ¿no? El historiador, el que tiene un gran género de humor, el que tiene un gran género también de lo erótico, es un gran escritor de literatura erótica y también de descubrir la parte oscura del ser humano y también la luminosa, ¿no? Recomiendo también su lado periodístico. En 2003 escribió grandes crónicas desde Irak para el diario El País. Diario de Irak se llamó. Fueron varios textos: La libertad salvaje, Los creyentes, Saqueadores y libros, Frijoles blancos, Otelo al revés, Los kurdos y el virrey. Gran cronista de los hechos. Y me gustaría terminar, Adán, con lo que, bueno, siempre que sucede algo desafortunado como la partida de un autor de este nivel, es que se acerca muchísima gente a decir, oye, híjole, qué ganas de leerlo. Entonces, vaya, enséñanos una ventana. ¿Por dónde? ¿Cuál sería
una buena ruta de 3 libros para empezar a leer a Mario Vargas Llosa, que seguramente son muchos de la gente que se está preguntando esto? ¿Por dónde empezar? Sin duda, La ciudad y los perros. Okay. Es un libro introductorio, es un libro joven, es un libro horizontal para acercarte a él y a descubrir además las entrañas de Mario Vargas Llosa. Eso me gusta, tiene muchas entrañas Mario Vargas Llosa. Sin duda, Conversación en la Catedral, en donde está el virtuosismo de la literatura del siglo XX más vanguardista, más la historia íntima y profunda del Perú. Y yo me quedaría también con La guerra del fin del mundo. Muy bien. Para descubrir una novela, yo pienso, universal en ese sentido y que se siente algún tema apocalíptico, algo que nos gusta en el 2025, no por nada. Entonces me parecen 3 novelas imprescindibles de Mario Vargas Llosa. Adán, muchísimas gracias. No Gracias a puedes ustedes. negar, Luciana Weiner, que habla mejor que Pedro Pascal. No, pero por sin duda. mucho. Pero Yo por dije, mucho yo el soy fan el de señor Adán. Adán Serret le da 3 vueltas a Pedro Pascal, pero Sin duda. fácil. Qué gran Sin actor. duda, ¿eh? Cari. Qué gran actor, pero no gran lector. Bueno, no es no. cierto. No lo sé. No lo Igual sabemos. es un gran crítico literario y yo Sacó todavía una diciendo... foto ahí, luego sí, en la platicó, playa, tengo ¿no? En información la al playa respecto. salió. Sí. Pero bueno, Adán, admiramos muchísimo tu trabajo. Sí. Muchas gracias. Muchísima tu crítica, así que estaremos al pendiente y gracias por acompañarnos. Gracias a esta ustedes, mañana. los admiro mucho. Feliz día y gracias por la invitación. Muchas gracias.